¿Es correcto referirse a los cristianos como pecadores? Buena pregunta. Yo pienso en un texto bíblico donde se refiere al cristiano como pecador, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pero al pensar en el contexto, me doy cuenta que Pablo está hablando mayormente de su vida anterior como perseguidor de la iglesia. Al pensar en su pasado, Pablo se describe como pecador. Y por esta razón no creo que es malo referirse a nosotros como pecadores en el sentido de que antes éramos pecadores y hemos sido salvados por la gracia de Cristo. Pero en la actualidad, no debemos ser pecadores, o sea, los que continuamente practican el pecado. Esto no quiere decir que jamás pecamos, ni que seamos perfectos. Santiago 3:2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras, pero tropezar no es lo mismo que vivir continuamente en el pecado. La palabra pecador implica uno que vive continuamente en el pecado. Yo creo que hay dos errores frente a esta pregunta. El primero voy a llamar el derrotismo espiritual, o sea, el ver el cristiano como si fuera bajo servidumbre al pecado, débil frente al pecado. Y muchos textos contradicen este concepto. Romanos 6, 11 a 14 nos describe como muertos al pecado y que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Romanos 8, versículo 2 dice que Cristo nos ha librado del espíritu de la ley del pecado. Pero el otro extremo es la presunción, el pensar que ya el pecado no es ningún problema, ningún peligro. Y aparte de los textos que ya hemos citado, pienso en otros que contradicen este extremo. 1 Corintios 10, versículo 2. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En resumen, yo no me siento cómodo con el llamar a los cristianos pecadores, en el sentido de ser dominados por el pecado en la actualidad. Pero sí somos pecadores perdonados por Dios y sí tenemos que luchar en contra de la tentación, porque tropezamos de muchas maneras. Gracias por ver este video y Dios les siga bendiciendo.